Veréis. Esta cosa tan chula, tan chula. Ahí. Sí. Chula, así que soy capaz de ponerlo. Ahí. ¿Qué ha escrito, entre otras cosas, esta maravillosa obra? Esta maravillosa obra es una síntesis con afán divulgativo de su tesis doctoral, de una gran tesis doctoral. Entonces, hemos oído muchas veces lo que significa, bueno, es doctor en historia, estás investigando ahora en la Universidad Pública de Navarra, entonces, pero bueno, has hecho investigaciones también, yo te he visto, bueno, he leído cosas de ti en Granada, también has participado, o sea que es un gran investigador de... No se oye, dale acércate. No, es que se ha ido... ¿Ahora? Sí. Bueno, pues es un gran investigador de pues, los campos de trabajo. Entonces nos va a explicar... ¿Ponemos este? Ahora, además este se oye mejor y todo. Entonces nos va a explicar qué es eso de los desafectos, porque es un término que hemos oído muchísimas veces, y además nos va a dar las claves fundamentales de los trabajos forzados, porque al fin y al cabo esta jornada está organizada por la Asociación de Memoria Histórica Los Barracones de Bustar Viejo, que era un destacamento penal, de manera que estas claves son muy importantes y nos las va a aclarar, así que estoy deseando escucharte. Buenos días. Bueno, buenos días. Si está a esta distancia, ¿se oye bien? Sí. Suelo tender a proyectar bastante porque, como veréis, es un tema que me apasiona. No sabemos qué ha sido. No tocamos nada. Es un tema que me apasiona, es un tema que... Y bueno, también, como bien ha dicho, y mientras voy poniendo la presentación, como bien ha dicho Eulalia, soy investigador en la Universidad Pública de Navarra, soy docente ahí también, o sea, soy profesor, y entre todas las cosas que puede uno querer y aspirar a poder divulgar y difundir, pues qué mejor que también con las generaciones siguientes poder abordar estos temas, no en exclusividad, evidentemente, uno tiene otras de todas las asignaturas, pero bueno, sí que puedo... Vamos a ver, lo tenemos... Pantalla completa, ¿dónde lo poníamos? Perdona, C. ¿A mí? Aquí, va, estupendo. Vale, ahora no lo veo aquí. Claro, ese es... Bueno, no os preocupéis, de la necesidad virtud. Estoy en la Universidad Pública de Navarra, pero bueno, también las investigaciones relacionadas con el trabajo forzado, además de haber sido mi tesis doctoral, pues empecé también con una... Bueno, como veis ahí también, soy del Foro por la Memoria de Segovia, y empecé también, a raíz de mis preocupaciones, digamos, pues, dentro del movimiento memorialista, querer conocer más sobre qué había pasado en mi ciudad. Yo soy de Segovia, ya un poco más en mi comunidad, como veréis que aporto datos en esta presentación también de Castilla y León, y sacamos un libro en su momento, en 2016, a recoger bombas, y bueno, hoy estoy presentando desafectos y vais a decir, hago un aviso previo, ¿vale? Vais a decir, bien, si bien lo organiza la Asociación de los Barracones, pues es una jornada específica también para hablar de la represión a las mujeres, voy a intentar hacer un mix un poco entre la cuestión que puedo hablar, más específica con la temática, por dos cuestiones. Por una parte, porque este es un trabajo que exclusivamente fue masculino, pero del cual la asociación me había invitado a hablar en otras ocasiones y por unas y por otras al final no había podido ser. La última fue por salud y dijimos, bueno, pues esta vez vienes, y dije, vale, voy a hablar, pero tampoco para que no rompa con la dinámica general de cómo están pensadas las jornadas. Dije, bueno, voy a introducir la cuestión de cómo funcionaban estos batallones de trabajo forzado y cómo, aunque es un sistema eminentemente masculino, pues también qué papel tienen las mujeres
como también habéis explicado en la introducción de las jornadas, muchas veces pues alrededor, o las redes que se forman alrededor de sobre todo de la solidaridad o del apoyo familiar, ¿no? con las personas que padecieron esto. Bueno, si introduzco brevemente un poco el libro, ya que está aquí, ¿vale? Este es un poco el índice, y os lo pongo, quien le interese está ahí, si alguien quiere, si no, no es necesario, pero bueno, como bien ha dicho Eulalia, es un libro que es una síntesis de una investigación de largos años, pues hace ya como 11 años casi que empecé a investigar estas cuestiones, y en el libro lo que vais a poder ver es una panorámica macro y micro de lo que supuso el sistema de batallones de trabajo forzado, que pivota todo en el sistema de campos de concentración, ¿vale? Que monta el ejército sublevado, y lo que he hecho con mi investigación es intentar cuantificar, sobre todo también, que estaba sin hacer, pues cuántas personas, no se puede saber en total, pero con las fuentes disponibles, pero bueno, cuántas personas al menos mes a mes estuvieron trabajando forzadamente dentro de este sistema. Localizarlos, intentar ver el máximo de localizaciones posibles a nivel estatal, incluido islas y protectorado marroquí, y como sabéis también en aquel momento eran dominios del Estado español, y explicar la densa trama organizativa que conllevaba este tipo de trabajo. Luego sin extenderme mucho, voy a introducir un poco, ¿de acuerdo? También me movió la necesidad de salir un poco solamente de la cuestión punitiva, de decir, bueno, los castigan y ya está. No, sí, los castigan, pero ¿cuáles son las lógicas económicas que hay detrás de querer manejar a grandes masas de prisioneros, como era en este caso, ¿no? Al trabajo? También lo exploré. Y luego, como no todos son cifras, no todos son localizaciones, no todo es economía, etcétera, pues una gran parte también de qué testimonio hay del paso por estos batallones, que si vienen del sistema penitenciario, ahora veréis la diferencia, lo introduciré, hay bastantes testimonios, el testimonio de gente que pasó por este tipo de trabajos a las órdenes de los militares, pues no ha dado mucho, y bueno, se ha hecho con mucho trabajo, principalmente de asociaciones, se ha hecho una gran labor, y que muchos dejaron, como veremos, así lo veremos más adelante también, dejaron su testimonio escrito en autobiografías o en memorias, o en mayor o menor medida dejaron algo escrito, y bueno, pues un capítulo me dedico a analizar cómo ellos han contado y han relatado su experiencia del trabajo, ¿no? Perdonad. Sin más, una labor que ¿dónde podemos hacer? Archivos, por tanto, la importancia siempre de decir, cuando yo empecé a investigar había mucho cerrado, hay archivos y fondos que se han podido ir abriendo y que cada vez se abren más, y bueno, pues en Alcalá de Henares, en Salamanca, en Guadalajara, hay fotografías en la Biblioteca Nacional, que algunas las pongo aquí aprovechando esta magnífica proyección, pues para que se vean quizás mejor que nunca. Y bueno, también archivos privados, familias, que vais a ver también algunas fotografías cedidas por familias, asociaciones. Está por ver el día que podamos ver documentación de las empresas y otras entidades implicadas, ¿no?, en esta cuestión. Pero brevemente quiero hacer un apunte antes de entrar con estos desafectos, con estos batallones. Cuando hablamos de trabajo forzado, yo voy a explicar principalmente un tema, como os he dicho, concreto, que dependía de los campos de concentración, pero quiero siempre recordar que desde el mismo momento de que los sublevados dan el golpe de Estado, el 18 de julio del 36, con ese convencimiento en esas provincias que dominaban de que ahora las reglas del juego las marcaban ellos, muchas personas, sobre todo muchas mujeres, también se vieron obligadas a trabajar a las órdenes de caciques locales, militares, autoridades, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidemos que aunque a veces algo está muy sistematizado, pues que alguien ponga a una mujer a decir, me tienes que pelar todos los días X gallinas porque mando yo en este pueblo, también es un trabajo del que no debemos olvidarnos. Pero este particular pues es muy sistematizado, muy organizado. No voy a abundar en toda la normativa generada porque es apabullante, lo intento de clarificar en el libro, pero bueno, sí que me sirve un poco para introduciros estos dos grandes sistemas para que entendamos la siguiente cuestión. Cuando dan el golpe de Estado y va avanzando la guerra, los sublevados lo que se van encontrando cada vez más es que a quien no muera en el frente o a quien no vayan a fusilar inmediatamente al capturarlo, aquellos que son soldados del ejército republicano que van capturando como prisioneros los van metiendo en campos de concentración. Esto es un fenómeno que
que sobre todo ya está muy aquilatado en el año 37, ¿de acuerdo? Pero luego al mismo tiempo, en aquellas zonas donde no hay frente, disponen de las cárceles que existían previamente y también un montón de emplazamientos que, como no había espacio para meter a todo el mundo, pues iban haciendo hueco en espacios, pues, conventos, todo tipo de sitios para meter a presos, ¿no? Entonces, ¿cómo se vehiculó el trabajo forzado para estos cautivos? Pues bien, suele ser más conocido el sistema conocido entre quienes estamos aquí a lo mejor presentes o que gustamos de saber de estos temas, los trabajos que realizaron los presos, a que habréis oído bastantes veces, pues, ¿no? O como también es el caso del destacamento penal de Gustar Viejo, ¿no? Porque había gente presa a la cual se le ha puesto una condena y se le ofrece, comillas, la posibilidad de con el trabajo disminuir esa condena, ¿de acuerdo? Entonces, ese sistema, que como veis ahí arranca sobre todo desde el 38, estuvo funcionando, porque la fecha del 95 no es un error, es que no se eliminó lo que se llamó la redención de penas por el trabajo hasta el Código Penal de 1995, 20 años después de muerto Franco. Sirva esto como reflexión, como algo con gran fundamentación católica religiosa, que arranca desde el sistema penitenciario del 38 durante la guerra. Pues bueno, se hizo una transición a la democracia en la cual el concepto de redención pareció no molestar durante 20 años, ¿no? Hasta que desaparece. Aquí hay un gran componente de religiosos organizando cómo debían de ser los trabajos, como no tanto el tajo en sí, entendedme, sino la justificación ideológica y lo que servía ese trabajo, ¿no? Para reencontrarte con Dios, penar a través del trabajo y ser un buen padre de familia que saldría al mercado laboral el día de mañana, que saldría como un buen padre de familia forjado, ¿no? Para la Nueva España, nos entendemos, pero previamente ha habido una experiencia de trabajo forzado muy masivo, ¿vale? Luego lo vais a ver con cifras, la gran diferencia, que es la que os comentaba al principio, ¿no? De los militares, cuando van capturando soldados del ejército republicano y los meten en campos de concentración, pues van a hacer un acopio y se encuentran con una gran masa de prisioneros. Y entonces tienen que ver qué hacer con ellos, ¿de acuerdo? Tienen que ver qué hacer con ellos. Os pongo aquí algunas obras, no me voy a detener en ellas, pero me gusta también decir, bueno, pues he hecho un trabajo a nivel estatal, pero bueno, que bebo de trabajo también que muchos otros historiadores y historiadoras han hecho previamente, y os pongo aquí algunas referencias, pues de, si alguien luego quiere ver alguna en concreto me lo dice, de cómo se han estudiado ambos sistemas o algunos libros pues, que incluyen la explicación de cómo funcionaban ambas figuras, ¿no? ¿Qué se hacía con los prisioneros en los campos de concentración? Bien, dicho brevemente, y de ahí la palabra desafectos, al margen de coger a los prisioneros y querer clasificarlos intentando saber su línea ideológica, ¿vale? Se trataba de ver el pasado que habían tenido estos capturados. ¿Por qué? Lo entenderemos muy brevemente. Ellos sabían que todos los prisioneros que cogían, no todos eran republicanos. Muchos habían sido movilizados al frente por la República, porque en esas provincias no había triunfado el golpe, la República los moviliza, los llama a filas, y ellos saben que hay gente recuperable a su causa. Es decir, hay gente afecta, como llamaban, al glorioso movimiento nacional, como ellos llamaban, ¿no? Al golpe de Estado. Entonces lo pueden recuperar y decir, vale, esto van a hacer, les doy un fusil y van a luchar con nosotros. Luego hay otros que son tremendamente peligrosos porque han sido cargos del ejército republicano y esos van a pasar a consejos de guerra, muchos acabarán en prisión, la mayoría pues ejecutados. Y hay una gran masa intermedia que dicen, vale, tienen una filiación ideológica republicana en el más amplio sentido de la palabra, socialistas, comunistas, anarquistas, no han tenido grandes responsabilidades en el ejército, pero sabemos, el ejército republicano, pero sabemos por su pasado que militaban en determinados sindicatos, repartía pasquines, hizo manifestaciones en el tiempo de República, recordemos siempre un periodo legal y legítimo para hacer actividad política, y por tanto dicen, estos son desafectos al glorioso movimiento nacional, pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Los vamos a tener en los campos de concentración toda la guerra mientras nuestros soldados luchan en el frente? No, a esto nos vamos a poner a trabajar. Entonces, ¿por qué destaco esto? Porque, como digo, el otro sistema es más conocido socialmente por cosas como que el propio sistema franquista usó mucho la propaganda para engrandecerlo y porque realizó obras grandísimas como puede ser el propio Valle de Cuelgamoros, que lo tenemos bien cerca, ¿no? El rebautizado Valle de los Caídos,
o grandes pantanos que se encargaban también de inaugurar, de hacer grandes elementos de propaganda y por eso hay también tanta fotografía, tanta noticia en prensa de todo cómo funcionaba este sistema de redención. Pero cuando lo hemos logrado cuantificar, veíamos que si miramos año a año, las barras azules que veis es el número de prisioneros que estuvieron haciendo trabajos para el ejército durante la guerra, pero también en posguerra. Ya os explicaré por qué. En cambio, lo que veis en rojo es lo que significó el trabajo penitenciario, que decía de la condena que rebajas con el trabajo. Es decir, hay miles y miles y miles y miles de personas que estuvieron trabajando forzadamente en manos del ejército durante la guerra y después de la guerra, en la cual, cuando lo ponemos encima, decíamos cuando investigamos esto, porque aquí hay un gran vacío en el cual poder conocer cómo funcionaba, qué estuvieron haciendo, dónde estuvieron trabajando, y que tampoco fue muy propagado por el propio régimen por dos lógicas que os voy a explicar brevemente también. Mientras en el sistema de redención de penas había un gran interés de propagar que con el trabajo el preso iba a salir reeducado, yo lo que acabo analizando es que los militares eran mucho más pragmáticos. Querían una gente disciplinada, sometida, que hiciera los trabajos que se les ordenaban, que aceptara la disciplina castrense y la laboral, y bueno, eso de que, claro, que hacían misas en los campos de concentración, etcétera, pero no era lo principal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también no hay tanto empeño en dar muestras de ese, propagandísticamente, de ese trabajo, ¿no? Para atrás. Entonces, bueno, pues aquí os pongo algunas imágenes. Imaginad, ¿no? Soldados capturando prisioneros, metiendo en campos de concentración, noticias, ¿no? De los milicianos que están en los campos de concentración. Ahí sí que van dándose cuenta de todos los soldados de la República capturados, que con un campo de concentración no tengamos la idea solamente de los campos nazis que vemos perfectamente con una alambrada, con un montón de... ¿no? A veces se los metía en explanadas vigiladas, otras veces se adaptaba, no sé, el Palacio del Duque de Lerma, por ejemplo, fue un campo de concentración, ¿no? Para que o un campo de fútbol, como en el caso de Santander, se iba haciendo acopio para, conteniéndolos todos ahí, hacer unas comisiones de clasificación que iban viendo esta cuestión ideológica para ver quién iba a acabar en los batallones, quién iba a poder ser recuperable para su causa, ¿no? Pero bueno, claro que hay un grado de sometimiento, ¿no? Estos son prisioneros que vienen de Irún, han pasado al otro lado, pero luego vuelven a entrar en España. En fin, lo primero, a santiguarse, a jurar la bandera, ¿vale? ¿De acuerdo? Y todo tipo de intimidaciones ideológicas también, porque hay que demostrarles que ahora les vamos a meter por el buen camino de la nueva España. Os pongo algunas fotografías, van a ir saliendo algunas fotografías de trabajos, ¿no? Este, por ejemplo, es una otra foto complementaria a la que habéis importado, es en la Pola de Bordón, están abriendo una carretera y vamos a ir viendo ya qué tipo de trabajos hacían estos batallones, en el cual vais a ver también una indumentaria militar. ¿Qué trabajos estuvieron haciendo esta gente en batallones, ¿no? Pues algunos estrictamente militares, como podían ser la recuperación de material de guerra, trabajar en fábricas militares, carga, descarga, todo tipo de trabajos asociados a lo que el desarrollo de un ejército pues podéis imaginar, tanto un ejército en paz como en guerra, ¿no? Pero también un montón de trabajos que se hacen para ganar la guerra, pero que llamamos civiles porque una vez que acaba la guerra se quedan en uso civil. Pueden ser carreteras, pueden ser ferrocarriles, aeropuertos, ¿de acuerdo? Esta es otra foto de por ahí. ¿A qué lógicas respondió? ¿No? Yo quería analizar. Cuando luego he analizado las peticiones que hacían diferentes entidades a las autoridades de los campos de concentración, ¿qué se estaba buscando? Y al mismo tiempo las autoridades de los campos de concentración, ojo siempre con la última palabra de Franco, del Pacto del Generalísimo, ¿a qué respondían? Bueno, pues a que se cumplieran las normas, si no, no te dejaban a los prisioneros para utilizarlos, a que cuando daban a los prisioneros se incluyera una disciplina, estuvieran bien vigilados, se asegurase la seguridad, a que quien lo solicitase iba a hacer cargo de la manutención que suponía tener a estos prisioneros, a que la mano de obra estuviera disponible, una serie no voy a extenderme mucho más, pero bueno, una serie de justificaciones que siempre tenían que estar presentes a la hora de que los prisioneros pudieran salir de los campos de concentración a trabajar en estos batallones, a hacer, como digo, todo este tipo de obras, bien fuera por voluntad del propio ejército, bien fuera porque se los pedía el ayuntamiento, se los pedía una diputación o se los pedía a
una industria militarizada que tuviera que cumplir objetivos dados por los sublevados, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, también trabajos mineros, ¿no? En las minas de Gallarta y en otras minas hubo prisioneros en batallones. Os pongo esta foto que en la parte de atrás hablaba de la expresión y la cara que tenían los propios prisioneros, con una especie de, vais a ver por qué iba con esta idea, al final, una especie de expresión que, como, bueno, no me acuerdo ahora las palabras, pero eran como de decir, como son de lo peor de la sociedad, afrontando, ¿no?, el trabajo, acontecidos, y en algún momento se ponen hasta incluso a analizar sus facciones, ¿no?, como si ser de clase trabajadora fuera a tener que dar una fealdad particular, ¿no? Pues bueno, he localizado dónde estaban, no me voy a extender, quiero pasar a la parte de las mujeres. He hecho una labor de intentar ver en todo el estado dónde estaban trabajando, en tiempo de guerra, en tiempo de posguerra. Voy pasando imágenes de trabajo. Hice un esfuerzo por localizar qué estaban haciendo, cuántos y demás en algunas provincias específicas, como las de Castilla y León. Y bueno, ya aprovechando también que sé que había gente de Aranda de Duero, pues ahí hubo trabajos que he logrado localizar, como de reconstrucción urbana. Por ejemplo, ya que estamos en Madrid, pues cuantifiqué y digo, bueno, antes de venir voy a ver cuánta gente estuvo trabajando en Madrid con batallones, no con destacamentos como el de Gustavo Viejo, ¿vale?, sino con batallones de trabajadores. Pues esta es la masa de prisioneros que sé que, pues, en algunos picos estaban pasando los 12.000, como podéis ver, casi al final de la guerra. Y estas son las localizaciones que en Madrid sé que estuvieron, la Comunidad de Madrid sé que estuvieron trabajando. Me falta por saber mucho qué estuvieron haciendo, pero también lo quiero dejar aquí por si alguien está interesado en su localidad, intentar saber más, pues que a través de esta forma pues visualizarlos y que sirva para, pues, un poco bola de nieve de que entre todos podamos ver qué estuvieron haciendo. Claro que hay muchas otras lógicas, ¿no?, pero os pongo aquí unas palabras de Franco, que cuando está en su desfile de la Victoria decía: para esta gran etapa de la reconstrucción de España necesitamos que nadie piense volver a la normalidad anterior. Nuestra normalidad no son los casinos, ni los pequeños grupos, ni los afanes parciales. Nuestra normalidad es el trabajo abnegado y duro de cada día para hacer una patria nueva y grande de verdad. Comento esto porque este mensaje va dirigido tanto a la clase trabajadora que está libre, para entendernos, pero también para aquella gente que está en cautividad. Esa reconstrucción, ese trabajo abnegado se va a dar tanto en cautividad como fuera de la cautividad. Aquella gente que volvía de los frentes o que se había librado de la guerra o lo que fuera, no iba a ser menos, ¿no? Bueno, localizaciones que no me voy a detener. Voy a pasar a la experiencia del trabajo, ¿no?, que me interesa más para ver cómo estamos aquí también y con el papel de las mujeres. Pues bueno, parte de la experiencia la sabemos principalmente a través de los propios protagonistas, principalmente. En los papeles y su documentación encontramos rastros, pero la experiencia en sí, como el que la ha vivido, no te la va a expresar nadie, y muchos lo dejan por escrito. Aquí tenéis sus rostros y algunas de las portadas de sus libros, también a quien le interesa algo en particular, es decir, después. ¿Y cómo era, ¿no?, cómo era ese panorama de los trabajos? Bueno, pues ellos recuerdan la disciplina, ¿no?, el trabajo vigilado, con una escolta detrás, o los fusiles. Si se te ocurría no agachar la cabeza, pues te pegaban. Castigos tan duros como, por ejemplo, uno que recuerda a muchos prisioneros, que les ponían piedras con alambre a los hombros, prácticamente desnudos, y tenían que estar trabajando todo el día con las alambres, con las piedras detrás. Fíjate, Manuel Soriano, que estuvo en un disciplinario de trabajadores número 6, 8 días teniendo que trabajar con la cara a cuestas, ¿no? Y con este trabajo abnegado y duro y la disciplina y lo que significaba, pues algunos andaban entre la abnegación y otros entre la resistencia. Tampoco está bien siempre hacer un relato heroico de la resistencia a este tipo de sometimiento. También hay que hablar de quien tiene que trabajar abnegadamente, porque para eso también se hacían este tipo de trabajos, ¿no? Andrés Millán relataba que los ánimos pues los teníamos perdidos. Es como un ganado que se ha mojado, que el pastor le ha pegado. Ánimos no tienes ninguno, no tienes defensa, estás tan acobardado que es igual que te hagan una cosa que otra. Esperanza ninguna, no había libertad, ¿no? Nadie te ayudaba. Otras experiencias, pues también muy marcadas por si había gente que previamente había sido muy militante. Esto cambia también la manera de resistir a estas condiciones, ¿no? Félix Padín, que era narcosindicalista, decía: te veías rebajado, te veías, no sé, por una cosa o por otra te querían eliminar, orando, trabajando. En los ratos que nos juntábamos nos dábamos moral y no nos dejábamos caer.
Prueba de ello que yo sigo por lo menos, y como yo creo que han seguido muchos, no llegaron a matarnos la moral ni perder la dignidad, hemos seguido tiesos. Él estuvo hasta su fallecimiento siempre recordando las ideas por las cuales estuvieron luchando, y a cada manifestación de la CNT ahí estaba. En Miranda de Ebro podéis ver un busto suyo porque estuvo prisionero en el campo de concentración. Y ojo, también pues hubo elementos que se jugaban mucho la vida de intentos de sabotaje. Por ejemplo, Isaac Arenal hablaba de cómo ponían piedras, los vagones estaban haciendo trabajo minero y entonces cargaban de piedra las vagonetas para que luego el mineral que de facto querían los sublevados que sacaran, ¿no? Los militares, pues fuera menos, ¿no? Digamos, bajar la productividad a través del sabotaje de ese tipo. Os podéis imaginar lo que supone. En el tiempo de guerra podría ser el fusilamiento seguro, en posguerra, si no un fusilamiento, sí un duro castigo, ¿no? Pero me hace un inciso que no lo he dicho antes. En posguerra vais a decir, si acaba la guerra, ¿por qué hay prisioneros trabajando en nuestros batallones? Porque lo que hacen es, a muchos los hacen volver porque dicen, tú fuiste prisionero porque habías sido soldado con la República, habías hecho un servicio militar con la República, pero no con nosotros, no con Franco, tú tienes que hacer la mili de Franco. Y a jóvenes que les van saliendo, digamos, van llegando a la edad militar en posguerra, dicen, muy bien, tú vas a ser llamado a las filas, pero tú eras sobrino de, hijo de, tú eres desafecto. Y en sus poblaciones se dice, tú no vas a jurar la bandera y te vamos a dar, no vas a hacer la mili. No. Los buenos afectos serán tus escoltas mañana en un batallón de trabajadores, porque tú vas a estar trabajando en un batallón disciplinario. Y ahora es gente que después de la guerra lleva 2 o 3 años trabajando en batallones disciplinarios, ahora ya movidos por el sistema, por el servicio militar, digamos. ¿Qué posibilidades de riesgos y fugas había? Pues muchas, sobre todo en la frontera pirenaica, en la zona de Gibraltar. También hay intentos de fugas que en guerra acababan con la muerte, ¿no? Sin más, quiero avanzar porque quiero llegar a la parte de las mujeres, ¿no? Y en todo esto, si es un sistema de trabajo tan masculinizado, ¿dónde están las mujeres? Hago, perdón, otro inciso. En el sistema penitenciario las mujeres sí que trabajan. Algunos ya conocéis los casos, no es el objeto de este estudio, pero las mujeres sí que trabajan en el sistema penitenciario, rebajaban condena con el trabajo. Otro apunte, siempre intramuros, nunca extramuros. Así como los hombres pudieran estar en Bustarviejo trabajando, las mujeres, ese día del ángel del hogar se repetía también en las cárceles. Sí trabajaban, sí, pero dentro. Labores de costura, ¿vale? Todo lo que sea intramuros, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si esto es muy militarizado, prisioneros de guerra son hombres, etcétera, ¿dónde están las mujeres? Pues principalmente, y esto sabemos mucho gracias al trabajo de Fernando Mendiola y Edurne Beaumont, que hicieron un trabajazo en un libro que os recomiendo, que vais a ver la portada, y Edurne Beaumont me ha dicho que había venido jornadas, pero vendrá más tarde, creo que no ha llegado todavía, hicieron una labor de recopilación de testimonios enorme de los prisioneros que estuvieron en el Pirineo Navarro trabajando. Os recomiendo ese libro, Esclavos del franquismo en el Pirineo, porque es una joya de nivel de archivo y de nivel testimonial como pocas ha habido con esta investigación, ¿de acuerdo? Ellos hicieron una gran labor de ver también que estuvieron haciendo las mujeres en este sistema, ¿no? Entonces, al añadido castigo de que a lo mejor ellas habían sufrido también, habían sido detenidas, también sus propios familiares habían sido detenidos, habían sido capturados. Entonces, ellas son castigadas por ser rojas, por ser, ¿de acuerdo? Pero también por ser familiares de. Este ser familiares de es lo que lleva a muchas a realizar tareas de solidaridad con sus familiares y llevar comida, intentar llevar, como os ponía aquí, papeles secretos, encargar, organizar la supervivencia con familias locales y ellas dicen, bueno, pues viajo yo con paquetes de todas, etcétera, ¿vale? Y este es el libro que os decía, es una joya que podéis ver anécdotas también, incluso como, bueno, pues algunos prisioneros que trabajaban en determinados pueblos podían tener una laxitud, digamos, de movimiento, y en algún momento también hay encuentros que acabaron en matrimonios en el futuro, ¿no? Pero claro, siempre con el estigma de te estás enamorando de un prisionero, de un presidiario, decían, ¿no? También. Entonces, elementos que podéis ver a través del trabajo y la supervivencia, como pues que muchos prisioneros robaban, ¿no? A lo mejor para sobrevivir en maíces, en zonas de comidas, algunos entraban a una casa, intentaban robar algo de carne, y mientras algunas denunciaban, muchas mujeres se hacían la vista gorda, ¿no? Y decían,
Con todo lo que podíamos rogar, yo le decía a la mujer, no se queja usted, señora, ¿cómo me voy a quejar, hijos míos, si tengo a los hijos igual que vosotros? Es decir, la población local a veces era muy reacia que estuvieran los prisioneros trabajando en la zona, pero otras veces ayudaban, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis un cuadro que hizo el pintor José Ramón Mutasu, influenciado también por estos estudios que os he comentado en Navarra, hizo un cuadro en el cual se ve en Castejón una llegada de prisioneros y él dibujó una anécdota que hay de un prisionero que recordaba cómo le intentaba a una mujer, como la veis abajo a la izquierda, secretamente intentarle dar algo de comida, ¿no?, a los prisioneros. Decía Joaquín aquí, que trabaja en Lesaca, la familia, imagínate, mi padre rojo, bueno, rojos todos en paro, mi hermano mayor, yo en batallón de trabajadores, mi madre una mujer muy habilidosa, sostuvo a la familia, siempre el colchón de las mujeres presente para poder ayudar. Y esto también lo podemos rastrear con las memorias de los prisioneros, como os decía. Yo me fijé mucho a lo largo de todas sus memorias, pero muchas veces en las dedicatorias. Cuando hace una dedicatoria, por ejemplo, Joan Jack, que fue de los primeros en escribir su testimonio ya por finales de los 70, decía: dedicado este libro a aquella mujer bilbaína desconocida y seguramente inexistente que dio un pan a un prisionero, así como a aquellas otras, ignoradas, anónimas, que saludaban a los prisioneros cuando llegaban vencidos. Sacarenal no habla de las jóvenes que con su presencia y esencia nos ayudaron en momentos difíciles, a sus familiares que nos abrieron sus casas y corazones. Aquí otro testimonio que podéis ver de José Barajas, ¿no?, que hablaba de su mujer también, que le había ayudado. Cuando él quería escribir, decía: está más cabreada, hasta mi mujer me anima a escribir porque ella está casi más cabreada que yo después de todo lo que hemos vivido y quiere que escribamos, ¿no?, allá pues en el 90. Marcelino Camacho, que estuvo en un batallón de trabajadores también, recuerda cuando hace las memorias, y doy otro paso más, no solamente luego cuando conoce a Josefina Samper, sino cuando va a escribir sus memorias. ¿Quién le ayuda a escribir sus memorias? Su compañera Josefina, su nuera, su nieta. Es decir, también el papel femenino a la hora de transmitir el recuerdo allá por los 90, los 2000. Y voy acabando ya con esta anécdota particular. Una figura que os traigo aquí, la de Marcé Melgar, que me parece muy curiosa, porque también que lo he conocido a través de los trabajos de Mendiure y Gudmont, como ella va a hacer una visita haciéndose pasar por la hermana de uno de los prisioneros, realmente era su pareja, mintió, se arriesgó, fue a visitar a un prisionero, llevó una cámara de fotos y gracias a su valentía y a su arrojo, en esos viajes que iba a llevar algo de apoyo también alimenticio a su pareja y al resto de compañeros, pues pudo hacer fotografías, ¿no? Tenemos fotografías gracias de batallones del Pirineo Navarro, gracias a que Marcé Melgar llevó su cámara y pudo retratar a estos prisioneros. Claro, pues es decir, dejaron visitar, que estamos a principios de los años 40, no era como en guerra, ¿de acuerdo? Entonces, por eso quiero destacar también el papel de la mujer aquí como legado testimonial de cómo ella con la fotografía nos está trayendo la cara de esos prisioneros. Porque ya cuando está a cabo dice: al día siguiente era domingo, yo fui a misa, me escondí. Entré antes que ellos y cuando salí de misa procuré reunir a los más conocidos, que son los que están en la foto. El primero a mi supuesto hermano, y así es como les hice esta foto. Allí se pusieron muy guapos, les decía: reíos, a ver quién se ríe más, ven, tú mira a mí. Y así les decía, y todos con cara sonriente: oye, que no os vea con pena. Me gusta, y así para acabar, por una parte que veis la sombra de Marcé Melgar proyectada en el suelo, haciendo la fotografía con el sol detrás, tenemos la cara de los prisioneros, gracias a ella tenemos la sombra de Marcé Melgar, y como una situación tan dura como la que estaban viviendo ellos, frente a la cara que os he enseñado de esos prisioneros trabajando en Gallarta, de cómo la cara estaba buscando la imagen de derrota, Marcé supo sacar la mejor cara de personas que estaban viviendo en las condiciones tan lamentables del duro trabajo del Pirineo Navarro. O sea, lo que supondría para esos prisioneros que alguien te haga una fotografía de ese momento, que te llame al ánimo, te diga que adelante y que venga desde el viaje. Pues yo hacía 3 días de viaje para poder ir a visitarlo, ¿no?, desde su localidad de origen. En fin, quedo aquí. Cualquier pregunta que queráis, pues agradecido. Estas cosas de la tecnología. Si quiere alguien hacer alguna pregunta, le pasamos el...
Sí, se oye, pero bueno, pues si no oyen los demás, esperamos al micro. Sí. Hola, muchas gracias, extraordinaria diserción. Quería preguntarte, porque te he oído en ocasiones, que nos comentaras un poco en relación con el ubicar a estos soldados trabajadores en las zonas de frontera en que, bueno, Franco en qué situación o qué pensamiento Franco en relación con la Segunda Guerra Mundial, etcétera, Alemania, como un poco que nos comentaras eso, que es muy interesante. Sí, pues mira, brevemente. No me detengo a explicar, intentar localizar todos los batallones, que estamos hablando de casi 300 en total que hubo, con todas las batallones de trabajadores, batallones disciplinarios, soldados trabajadores, batallones disciplinarios, soldados trabajadores penados. Bueno, no me detengo en todo eso. Imaginaos unos 300 batallones propiamente dichos con esa palabra, y muchos prisioneros que, sin estar metidos en batallones, también eran enviados a trabajar en fábricas, etc. Todos estos miles de prisioneros que he podido localizar, ¿dónde estaban trabajando? Estuve haciendo entre el 37 y el 45 localizándolos. Ahora vais sabiendo por qué llego a la pregunta a través de esto. Entonces, los tengo mes a mes en todos estos años. Hice esos cortes que, con estos mapas, que bueno, los tenéis aquí, también los tenéis en el libro, e intentaba entender la lógica, digamos, territorial que había conllevado este trabajo. Que, ojo, claro, evidentemente en el 41, no están pensando en el 38, ¿dónde van a estar en el 41? Todo esto sobreviene en el transcurso de la guerra y de la posguerra. Entonces, así como va de abril del 39, diciembre, ¿vale? Luego pasa hacia abajo, luego sube, Sibita Mancha, donde hay colores grises, oscuros, etcétera, es donde había presencia, y donde veis así naranjas, donde no he localizado. Podéis ver como desde abril del 39 están muy dispersos en todos los territorios que están dominando, ya al final de la guerra, ¿de acuerdo? El previo no os lo pongo, bueno. Entonces, si vais viendo, diciembre del 39, julio del 40, diciembre del 40, si os vais fijando, ¿a dónde están mandando a los prisioneros y a los soldados trabajadores, los que os he dicho del servicio militar? A las zonas de frontera. Es decir, ¿qué está pasando? Por una parte, ya han montado el sistema penitenciario, ya está en marcha, la reducción de penas ya está en marcha. Esos cautivos que de los campos de concentración y después de acabar la guerra, muchos acaban luego en cárceles, si trabajan con el sistema penitenciario, acabarán en Bustarviejo o en tantos otros sitios. Pero los que mantiene el ejército, ¿dónde los mandan? Pues con una lógica militar, a hacer fortificaciones en el Pirineo, y si veis el protectorado marroquí, la zona de Gibraltar, etc. ¿Qué ocurre? Que después de la guerra, cuando está acabando la guerra, no saben exactamente cómo va a ser el contexto luego de la segunda guerra, que viene luego la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mientras está acabando la guerra, se están fortificando las fronteras, porque había una cosa que tenían presente, y ellos lo escriben así, que tenían como dos hipótesis de que podían venir republicanos que habían pasado a Francia y podían querer hacer incursiones, que ya luego hubo una, que la conoceréis, la del Valle de Arán, pero luego también que el ejército francés podía ayudar a la República a querer entrar por los Pirineos. Entonces, desde el 39, y ya antes de acabar la guerra, ya están fortificando. Pero sabemos cómo ocurre, nadie ayuda a la República después y se consolida Franco en el poder. Aún así, los vientos de que el eje vaya a ser derrotado son bastante posteriores. Entonces, mientras tanto, Franco, cuando está viendo el panorama internacional y luego con la Segunda Guerra Mundial ya estallada, lo que está haciendo es ver que pueden venir incursiones, principalmente en el norte y el sur. Portugal no es un peligro, pero el protectorado marroquí sí, porque también están en las diferentes posesiones coloniales francesas, británicas, en África. Y el paso de Gibraltar es muy importante. Por eso veis ese refuerzo de esas manchas de a dónde habían puesto principalmente a trabajar. Entonces, claro, hay un buen documental que, si podéis ver, se llama Los búnkeres de Franco, donde podéis ver un gran trabajo desde el archivo a la arqueología, y en el que jóvenes han ido a campamentos de verano a cuidar de un montón de construcciones de fortificación en el Pirineo, en Navarra en concreto, que es el que han hecho un gran trabajo con el Instituto Navarro de la Memoria y los arqueólogos del Gabinete Trama, en el cual se han sacado a la luz un montón de búnkeres que se estuvieron haciendo en fortificación y que habían sido completamente
y a día de hoy abandonados. Curiosamente, cuando ha habido un interés civil desde la recuperación de la memoria por querer protegerlos, el ejército ha dicho, bueno, a lo mejor sí que me interesa esto. Pero han estado ahí abandonados, hormigón y hormigón y hormigón. Y con la palabra recuerdo, o sea, os traigo Fronteras de Hormigón, si buscáis así en internet. Hicimos una exposición también muy interesante que podéis ver en diferentes idiomas, con carteles también que os recomiendo a consultar desde casa, ahí la podéis ver tranquilamente. Muy bien, yo creo que tenemos tiempo máximo a una pregunta. Sería breve la respuesta, lo prometo. Una pregunta, porque luego va a haber una mesa redonda en la que vais a tener oportunidad de volver a preguntar. Así que perdonad que sea así tan estricta, ¿no? Muy breve. Muchas gracias por la presentación, gracias por montar las jornadas. Tenía una pregunta a Juan Carlos. Gracias por tu trabajo en Segovia, gracias por tu trabajo en Pamplona y en Madrid. La pregunta que me sale es, ¿qué diferencia hay entre los batallones de trabajo forzado, recoger bombas o los campos de concentración de Franco y las prisiones franquistas? Si me lo pudieras resumir en muy breve. Los campos de concentración son exclusivamente control militar. Soldados de la República que capturan los meten en campos de concentración. Cuando los poderes civiles, alcaldes, delegados de orden público y también militares detienen a gente en las provincias que ya están controlando, en las ciudades, en los pueblos, etc., los pueden meter en las cárceles. Pero el fenómeno de los campos de concentración es exclusivamente de los soldados de la República capturados y metidos en los campos. De los campos saldrán los batallones, de la gente en prisión con condenas largas, etc., saldrá la redención de penas, que trabajarán tanto dentro de las cárceles como montarán, como en el destacamento penal de Gustavo Viejo, grandes emplazamientos donde desarrollar grandes obras, pues como el complejo de Cuelgamuros, que necesita un montón de destacamentos, ¿no? Pues con los nombres de su empresa, Banús, etc., donde se desplazará y se construirá ese proceso de barracones para que vivan ellos, como bien habéis explicado al principio y conocéis la gente de la asociación, pues las familias alrededor. Son dos fenómenos, al fin y al cabo mandan los que mandan, pero uno es eminentemente militar y el otro, digamos, es civil. Pero claro, también, ¿qué hay de civil en una dictadura militar? Pues los civiles que la apoyan, pero está ahí la Iglesia presente, el Patronato de Redención de Penas, con Carmen Polo dirigiéndolo, o sea, bueno, honoríficamente, ya me entendéis. También el papel de la mujer en represora también hay que explicarlo también. Tenemos que dejarlo Sí. aquí, es una pena porque nos podríamos estar todo el día contigo, la verdad. Pero tenemos que dar paso a la siguiente ponente. Así que invito muchísimas gracias a ti.